Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Esta es la tercera recapitulación y es bueno que hagamos un alto y que podamos ver por dónde está yendo la sintonía o el ritmo del libro Hechos de los Apóstoles, porque tiene una estructura y si logramos distinguirla vamos a poder apreciar más cuál es la intención de este libro y cuál es el rumbo que pudiéramos decir el evangelio, la vida cristiana está llevando. Habíamos dicho que la primera parte del libro de Hechos de los Apóstoles es la iglesia naciente en Jerusalén. La primera parte solamente sucede en Jerusalén, que es el nacer del cristianismo en la ciudad santa. Lo que ahí empieza a acontecer. La segunda parte son las primeras misiones que están adentro de lo que es Palestina. En ese estamos hablando de que el evangelio pasa por todas las provincias de Palestina, corre por la costa oriental del Mediterráneo, toca Chipre y llega hasta Antioquía. Pero todavía no sale de ahí, sigue estando ahí adentro. El evangelio todavía sigue siendo para los judíos. Muy pocas excepciones, pero sigue siendo para los judíos. En esta tercera sección que vemos las primeras misiones o la misión de Bernabé y Pablo, que ya muchos lo mencionan como el primer viaje apostólico de Pablo, aquí vemos cómo el evangelio ya empieza empieza a salir de lo que es Palestina, llega hasta lo que conocemos hoy como el actual Asia Menor. Entonces, hagamos un resumen de lo que ha sucedido en este primer viaje misionero de San Pablo o las primeras misiones que se empiezan a dar fuera de lo que es Palestina o fuera del ambiente completamente judío. En el capítulo 13, un aspecto muy importante, Antioquía, porque es la comunidad de Antioquía que va a enviar a Pablo y Bernabé, y al final vamos a ver cómo Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, regresan a aquellos que fueron enviados. ¿Qué sucede en Antioquía? Están los hermanos reunidos celebrando el culto. Y ya hablamos de lo que significaba culto a diferencia de una oración. Están celebrando el culto cuando el Espíritu Santo les dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para una misión que les tengo encomendada. Ellos, en oración y ayuno, les imponen las manos y los envían a la misión. Este gesto es muy importante porque después San Pablo va a decir que él no fue enviado por humanos, que su misión viene directamente de Dios. Y ante esa forma superficial de que pudiéramos nosotros ver lo que San Pablo escribe y Hechos de los Apóstoles, pudiéramos ver una contradicción, pero no es así. Leyendo todo Hechos de los Apóstoles y leyendo toda la obra paulina, nos vamos a dar cuenta que San Pablo pone el énfasis de que cuando la autoridad te envía, es el Espíritu Santo quien te envía. Si no estás respaldado por la autoridad, por una comunidad que te envía, entonces ¿quién es el que te envía? El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo actúa a través de la iglesia. Este gesto lo podemos entender si leemos los capítulos anteriores, cómo algunos de los discípulos podían hacer milagros, pero no conferían el Espíritu. Son solamente los apóstoles quienes, imponiendo las manos, hacen que las personas reciban el Espíritu. De la misma manera, San Pablo va a decir con toda la fuerza que quien lo envió a él fue el Espíritu, claro. El Espíritu Santo expresado a través de la autoridad, a través de la comunidad de Antioquía, quien le impone las manos y lo envía. Ahora, ahí sale San Pablo y empieza o llega a Chipre, y ahí vemos un conflicto con el mago Elimas. Y ahí nosotros debemos de decir, la enseñanza es distinguir quién es el enemigo y desenmascarar el enemigo para que el evangelio llegue. No tus enemigos, sino los enemigos del evangelio. Recuerda, la misión es más importante que el misionero, ¿verdad? El mensaje es más importante que el mensajero. Entonces hay que ver quiénes son los enemigos del evangelio y desenmascararlos, quitarlos del camino para que el evangelio llegue. Después de ahí llega a Pisidia,
donde esto es muy importante porque él entra a la sinagoga el sábado, se sienta, escucha y cuando se le invita a hablar, él habla y habla con fuerza. De tal manera que le piden que siga hablando en la próxima semana. Y cuando él regresa y sigue hablando, empieza a dividirse ahí el pueblo porque los judíos empiezan a tener envidia. Y cuando se tiene esa envidia y empiezan a hablar mal de San Pablo y Bernabé, hay algo importante que debemos de subrayar y no perder de vista. La estrategia que San Pablo usa aquí es totalmente humilde. Él predica con sencillez el evangelio. Él no se arrebata a sí mismo, no se impone o no exige, no quita el micrófono y empieza a hablar, sino que prácticamente deja a que lo inviten y cuando lo invitan, él habla, comparte, da la invitación que muchos aceptan. Esto es muy bien recibido. Contrario a los judíos que empiezan a tener celos, porque empiezan a maldecir y a insultar a Pablo y a Bernabé. O sea, vemos la valentía de San Pablo, valiente, el que no rechaza sus virtudes, es decir, San Pablo de una manera valiente, lleno de amor, lleno de paz, lleno de humildad, valientemente no da marcha atrás, sigue exponiendo. En cambio, aquellos judíos bravucones empiezan a gritar, empiezan a ofender y pues al final sabemos que ellos son los que van a perder. Pero esto hace que San Pablo entonces continúe con otros lugares y la evangelización se empieza a extender. Incluso en ese momento es cuando dice, llegaremos a los gentiles. Es el paso que se está dando de predicar en las sinagogas. Ahora también van a ir a ciudades paganas. De ahí llegan a Iconio. Y en Iconio se detienen bastante tiempo. Nos cuenta Hechos de los Apóstoles. Y esto lo vamos a ver que sucede en varias comunidades. ¿Por qué? Porque no se trata, y la misión no se trata solamente de predicar y ya. Eso es muy superficial. Es solamente ver lo más externo. El trabajo misionero que San Pablo hace es llega a un lugar, sí, predica, evangeliza, pero también forma discípulos, da formación a la gente y también forma una comunidad, un pueblo. De tal manera que en muchos lugares se nos dice que San Pablo iba dejando presbíteros, iba nombrando presbíteros en las comunidades. Entonces, no se trata solamente de ir y predicar y me voy en la siguiente semana a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar. No, él se queda, evangeliza, forma a la gente, forma un pueblo de Dios, deja establecida una jerarquía, una estructura en la comunidad y entonces él se mueve a otro lugar. Y vamos a ver que seguido los vuelve a visitar. Cuando va de regreso, vuelve a visitar las comunidades. No las deja totalmente abandonadas, sino que sigue manteniendo un contacto con ellas. También en las cartas nos vamos a dar cuenta que manda mensajeros, pregunta, les manda cartas, vuelve a visitarlos. ¿Por qué? Porque esa es la misión de evangelizar. No solamente anunciar de palabras, sino formar una cultura, un pueblo que sepa honrar a Dios. Eso es lo que sucede de una manera muy clara en Iconio. Y nuevamente vuelve a haber problemas y problemas que ayudan a que el evangelio se siga creciendo, porque los problemas eran contra los misioneros, no contra la misión. La misión continúa. Y esto ayuda a que una vez que San Pablo ya dejó una comunidad estructurada, él se mueve, pero el evangelio no se sofoca ahí, continúa con los hermanos locales. Él es el que se mueve. Cuando él llega a Liconia, llega a Listra, llega a Derbe, y ahí es donde él sana a un tullido. Veíamos un paralelo entre este milagro y el milagro que hizo Pedro y Juan con el tullido que estaba a la entrada del templo. Aquí es en una ciudad pagana, y en esa ciudad pagana suscita una controversia muy grande, porque eso parece que distrajo mucho a la comunidad. Porque en lugar de admirar al Dios verdadero, piensan que Pablo y Bernabé son dioses en figura de hombres, de tal manera que les llevan collares de flores y hasta quieren sacrificar unos toros como si ellos fueran dioses. Cuando San Pablo y Bernabé se dan cuenta, rasgan sus vestiduras y explicamos todo ese signo y gesto, la intención
de esa predicación es increíble porque llena de amor los mueve a creer en el verdadero Dios. Claro, al final vuelve a haber una disputa, lo apedrean, lo dejan medio muerto, pero dice que rodeado de los discípulos, él se pone de pie y regresa a la ciudad. Los hermanos siempre son los que sostienen al misionero, a la misión, a las personas, a los apóstoles. Hay que cuidar y hay que vivir en unidad. Una pregunta que nos hacíamos en esa meditación es, ¿nosotros qué hacemos? ¿Apedreamos o sanamos? ¿Verdad? ¿Ayudamos o estamos desparramando? ¿Verdad? Porque es diferente ser valiente y ser un bravucón. El valiente es el que sigue de pie en sus virtudes, no da paso atrás. Si decidió amar, decidió perdonar, decidió ser humilde, va a ser valiente, va a continuar así. El bravucón es aquel que rápido empieza a injurir mentiras y maldiciones cuando se llena de sentimientos de envidia. Ahora, después de ahí, al día siguiente, él llega a Listra, Iconio, Antioquía, va atravesando Pisidia, Pánfila, Perge y llega a Atalia. Y en todos esos lugares, él va exhortando. ¿Sobre qué? La exhortación que él hace es a perseverar y en la necesidad del sufrimiento para entrar en el reino de los cielos. Alguna exhortación que a veces nosotros no escuchamos en nuestros días. ¿Quién nos habla de que es necesario sufrir? Pareciese que el evangelio que más predicamos el día de hoy es un evangelio cómodo, es un evangelio de cree en Jesús y todo va a estar suave y bonito y dulce. Pues parece que San Pablo predicaba, ¿quieres madurar? Tienes que sufrir. ¿Quieres purificarte? Tienes que sufrir. ¿Verdad? ¿Quieres crecer? Tienes que sufrir. ¿Quieres entrar al cielo? Tienes que sufrir. Es decir, Jesús decía, la entrada al cielo es la puerta, el camino angosto. El que es amplio y cómodo lleva a la perdición. El oro se purifica en el crisol, en fuego. El diamante se hace duro y puro en la presión. Pues si nosotros queremos llegar al cielo y queremos ser santos, no esperemos que esto lo vamos a lograr en unas almohadas de plumas de ganso, no. Hay que sufrir. No que busquemos el sufrimiento, este va a venir. Este nos va a forjar. Al final, él regresa a Antioquía, la comunidad que los envió, regresa a dar cuentas y podemos decir que de una manera muy bella, él dice lo que Dios hacía. Él comparte lo que Dios iba haciendo. No se apropia nada. Es la obra de Dios y es Dios quien actúa. Podemos decir que el trabajo del misionero es ser testigo en primer fila de lo que Dios está haciendo. Así que esta es la tercera recapitulación que llevamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya casi estamos a la mitad de este libro. Por favor, léelo, medítalo, trata de contemplarlo. No se trata ni de escuchar estos videos, ni de leer por querer tener un conocimiento intelectual. Me estoy dando cuenta que algunos escogen algunos videos y otras meditaciones no las están escuchando. Si tú lo estás meditando en tu casa, está muy bien, pero no te brinques. Lleva una secuencia. El libro de Hechos de los Apóstoles son acontecimientos que se van desdoblando y es importante poder entender y experimentar y dejar que Dios nos hable cada capítulo para ir profundizando en él, ¿verdad? Ya vamos a entrar a ver una actitud de San Pablo como un gigante de la fe, pero si antes tú no viste la conversión y lo que él sufrió al principio en sus primeros años de formación, no vas a entender la fuerza que él tiene como grande, ¿verdad? Aquel hombre que habla directamente, que ha sido enviado por Dios, si no entiendes cómo en un principio él tuvo que entender que Dios habla a través de la autoridad, pues difícilmente vas a captar completo el mensaje de San Pablo, ¿verdad? El poder de la gracia. Si no meditamos muy bien en la experiencia de Pedro con Cornelio en los capítulos anteriores, va a ser difícil que podamos entender el capítulo que sigue, que es el concilio que sucede en Jerusalén, el primer concilio, y que es fundamental, porque ahí se abren las puertas de una manera de par en par
para que el evangelio llegue a todos. Ahorita ya se estaba evangelizando, pero vamos a ver que esas evangelizaciones van a provocar algunos retos en el cristianismo, pues la gente que abraza la fe de fuera va a traer de una u otra forma un estilo de vida, que ahí es donde, junto con el estilo de vida del judaísmo, van a chocar. Y va a haber hermanos que van a querer una cosa, va a haber otros que van a querer otra cosa. Si no hemos leído bien cómo San Lucas en Hechos de los Apóstoles pone el énfasis en la figura de Pedro, el concilio de Jerusalén para nosotros va a ser cualquier reunión. Y no es así. Es fundamental, y es fundamental que se haya hecho alrededor de los apóstoles, especialmente de Pedro. Estamos terminando esta tercera parte, que son las primeras misiones, o la primera misión, el primer viaje de San Pablo. Lo que sigue es muy breve, es el concilio, pero te invito a que lo leas, lo medites, escuches la voz de Dios en tu corazón, porque es fundamental si queremos crecer en nuestra experiencia de Dios y en nuestra vida cristiana. Que tengas un excelente día.